La arquitectura de computadores es la ciencia y el arte de crear componentes en base a un costo para una funcionalidad en específico. Luego de conocer qué es la arquitectura de computadores, es importante conocer cuáles son los tipos de computadores que tenemos, como lo son los servidores, los encajados, los personales y los dispositivos móviles personales. En cuanto a los servidores, son aquellos servidores que mueven cantidades grandes de información, como lo son las páginas web y todo este tipo de estructuras de información. Luego tenemos los encajados, que son aquellos que se encuentran dentro de este dispositivo y a la vez, en algunos casos, no nos damos cuenta de que estamos haciendo uso de ellos, como son aviones, etcétera. Los personales, que son aquellos que atienden las necesidades de un usuario o de una persona, como son las laptops y todas aquellas herramientas que utilizamos en el día a día. Y los dispositivos móviles personales, que son diseñados para ser trasladados de un lugar a otro de manera más fácil y sencilla. Como los teléfonos o las tablets. La ejecución de un programa se divide en tres partes fundamentales, que son el hardware, el sistema operativo y el software. Por lo menos, nuestro programa en Python tiene que ser traducido a secuencias eléctricas. Debido a que los componentes manejan voltajes altos o bajos para representaciones binarias como el 0 y el 1. 0 para falso y 1 para verdadero. Ajá, básicamente. De un lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina, uno de ellos podría ser del lenguaje ensamblador a binario, por ejemplo. Ahora hablaremos de una estructura que tenemos que tener presente, que son las compuertas lógicas, que estas se dividen en tres conocidas, como son la AND, la NOT y la OR. También hay combinaciones que básicamente son la NAND, la XOR y la NOR. Para explicar la compuerta AND, en este caso vamos a tener dos entradas y una salida. Para el caso de la entrada, si ambas entradas son voltaje alto, vamos a obtener una salida de voltaje alto. Todas las demás combinaciones, ya sea voltaje alto con bajo o voltaje bajo con bajo, vamos a tener salidas de voltaje bajo. Para explicar la compuerta OR, se puede decir que la única combinación nula va a ser si las dos entradas son de voltaje bajo. ¿Qué quiere decir? Si tenemos en la entrada 1 y 2 voltaje bajo y alto, o alto y bajo, o alto y alto, pues la salida va a ser alta. Ahora, en cuanto a la compuerta NOT, hay que tener en cuenta de que vamos a tener una entrada y una salida. Esta salida va a variar según la entrada, es decir, si yo tengo voltaje alto, voy a obtener de salida un voltaje bajo, o si tengo entrada un voltaje bajo, voy a tener una salida alta. Correcto. Para la compuerta NAND, la única manera de que la salida sea voltaje bajo tiene que ser que las dos tengan voltaje alto. Las dos entradas. Las dos entradas. Y para el caso de la compuerta NOR, si ambas entradas son de voltaje bajo, voy a tener una salida de voltaje alto. Otro punto importante para entender más a fondo la estructura de cómo se hacen los procesadores, podemos decir que se hacen con un material común que es dióxido de silicio, que se encuentra en la arena, y se utiliza este básicamente por el costo. Y su conductividad. Exactamente. El álgebra de Boole es el siguiente punto, que por ejemplo, para representaciones el más es el OR. Por ejemplo, A más B es para el OR. El A.B, el punto, representa el AND y la barra arriba significa el NOT. Para esto existen varias leyes, por ejemplo, las asociativas, distributivas y conmutativas. También así la ley de Morgan. La ley 0 y la ley 1. Exactamente. Para los circuitos lógicos existen dos, que son los combinacionales y secuenciales. Para los combinacionales solo depende del valor de la entrada. Para los secuenciales depende del valor de la entrada y de los valores almacenados en memoria. Ahora tenemos el multiplexor, que en este caso es una estructura al cual conecta muchas entradas a una única salida, y hay una entrada que va a ir directamente o pasará en la línea de salida. Es decir, solo una de esas entradas pasa a la salida. Pasa la salida. También están los decodificadores, que tiene
un circuito básicamente que tiene muchas salidas, pero solo una de ellas es activada. Y su estructura es 2 a la n. Salidas, con n entradas. Ajá, así. Haciendo un inciso a la programación orientada a objetos, se puede dividir en clases, que es básicamente, puede tener atributos, por ejemplo, un carro es una clase, pero su atributo puede ser el color. Y una función, es decir, una operación, puede ser arrancar. ¿Qué sería el método? Que sería el método. Otro punto importante de estas 5 clases son los flip-flops. Son circuitos que almacenan un bit. Están constituidos por los NAND y NOR. De estos hay 2 tipos, que puede ser el RS y el D. El RS básicamente es set y reset, y el D de data. También estaba lo de la parte de las operaciones con binarios, que eran la suma, la resta. ¿Y qué más involucraba el binario? Y también están las conversiones, que las conversiones de hexadecimal a binario o de octal a binario. También están lo de los componentes, las entradas y las salidas. Que Sí. las entradas puede ser el teclado y las salidas que sí, El monitor, la música. de los audífonos básicamente. Y también se habló del rendimiento del computador. El rendimiento depende, por ejemplo, de la frecuencia que se mide en gigahercios, de la arquitectura, que puede ser por 86 o por 64, que es cuando decimos por 32 o 64, básicamente. Y básicamente de los hilos, por un pequeño resumen. Esta fue una presentación del grupo llamado Lenovo Team, conformado por mi persona, Jixander Urdaneta y José Armando Mora arriba. Muchísimas gracias.